Shabbat Shalom, mis ajín. Reposo y paz, mis hermanos, dándole una vez más toda roba al Padre. Gracias al Padre por la oportunidad que hoy nos da de estar aquí compartiendo de su palabra, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque el Padre lo ha permitido y Él así lo ha querido para que podamos aprender cada día más. Hoy estamos aquí haciendo bula desde el Pape, buscando la estatura del varón perfecto, sabiendo que ese varón perfecto es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo el Mesías, y por eso lo necesitamos a Él en nuestros corazones. Necesitamos que Él venga y habite en cada uno de nosotros. Saludamos muy afectuosamente a las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Que sea el Padre hablándoles a ellos así como hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Padre y que sea Él en esta hora. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote gracias por la oportunidad que hoy nos das de estar aquí compartiendo de tu palabra, Padre. Hoy te pedimos que seas tú hablando en esta hora, Padre, que seas tú moviéndote en este lugar para que esos espíritus inmundos puedan salir de cada uno de nosotros, Padre. Hoy te pedimos que seas tú quebrantando esa dureza que hay en nuestros corazones, Padre. Que seas tú quebrantando esa dureza que hay en nosotros, como martillo que golpea la roca, Padre, para que podamos ser libres de esos espíritus inmundos. Eso es lo que hoy te pedimos, Padre, que seas tú trayendo tu palabra, que aunque al principio no nos guste, que aunque nos duela, Padre, muchas veces cuando tú nos traigas tu palabra, pero te pedimos que nos corrijas, porque eso es lo que necesitamos, Padre, para poder cambiar, para poder crecer cada día más. Porque si queremos dar frutos, si queremos avanzar, primeramente tenemos que pasar por un proceso de obediencia, Padre. Tenemos que pasar por el desierto, pasar pruebas, dificultades, Padre. Y eso es lo que tú demandas. Te pedimos que seas tú acompañándonos en ese viaje, Padre. Que seas tú con cada uno de nosotros, protegiéndonos como ese pueblo tuyo, Padre. Como ese remanente, Padre, porque tú nos dices que tú nos proteges cuando nosotros somos de esas ovejas. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú siendo ese escudo para cada uno de nosotros, Padre. Hoy te decimos, Kuma Adonai, levántate y sálvanos, Padre.
necesito, Padre. Tú dices que tú eres ese escudo para cada uno de nosotros cuando nosotros estamos obedeciendo, Padre. Por eso necesitamos convertirnos en ese pueblo tuyo, Padre. Pero para eso te pedimos que seas tú moldeándonos, Padre, ayudándonos a corregir nuestros errores que al principio cuando tú traes tu palabra no nos gusta, Padre. Cuando tú nos hablas, cuando tú traes tu palabra, muchas veces nos enojamos, Padre, y en nuestra rebeldía, en nuestra desobediencia no obedecemos. Pero tú dices que tenemos que aprender a recibir tu palabra, Padre. Que seas tú hablándonos en esta hora, Padre. Que sea tu palabra redarguyendo nuestros corazones y mostrándonos lo que tenemos que hacer, Padre. Que podamos obedecer tu palabra, que podamos esforzarnos para poder ser esos utensilios, Padre, que obedecen, que guardan tu palabra, Padre, que confrontan el pecado, Padre, que amonestan el pecado. Y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en acción de toda, en acción de gracias, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén. Nuevamente, Shabbat Shalom, Misajín. Dándole una vez más toda roba al Padre, gracias al Padre por la oportunidad que hoy nos da de estar aquí compartiendo de su palabra. Entonces vamos a entrar al tema que el Padre permite para el día de hoy. El tema se titula de la siguiente manera: ¿Por qué hay temor en mí? Entonces con esta palabra el Padre nos empieza hablando. El Padre me empezaba hablando principalmente a mí. Entonces vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Elohim, Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, con esta primera palabra, el Padre me empieza hablando primeramente a mí. Dice que Elohim, Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo investigaba la palabra cobardía en el Strong, dice que viene de temor, de miedo. Entonces el Padre me mostraba que Él no nos dio espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces si hay temor en mí es porque Elohim, porque Dios no está en esa área. Porque el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo no está en mi corazón. Por eso necesito a Elohim, a Dios en mi corazón, para no tener temor. Porque cuando Dios está en mi corazón, dice que yo voy a estar confiado y no voy a tener temor. Pero para eso primeramente necesito someterme al Padre, obedecer la palabra. Porque mientras yo no obedezca la palabra, mientras yo siga desobedeciendo, pues va a haber ese temor, ese espíritu de cobardía. Entonces el Padre aquí me traía esta palabra porque con lo que me pasaba, una vivencia que yo tuve cuando me llamaron a confrontar de lo que yo había escuchado. Entonces me llamaron a confrontar y en ese momento yo no confronté, porque me dio miedo de que la otra persona se sintiera mal. Entonces el Padre ahí me muestra que en ese momento fui un cobarde porque me dio temor decir lo que yo había escuchado. Y el Padre ahí me dice que ¿por qué me dio temor? Porque Elohim, porque Dios no estaba en mi corazón. Y ahí dije una mentira porque dije que la persona no lo había dicho, sabiendo que esa persona sí había dicho lo que me estaban preguntando. Entonces el Padre ahí me mostraba que en ese momento fui un cobarde porque no enfrenté esa situación. Y el Padre me mostró que necesito más del Padre, que Elohim, que Dios venga y habite en mi corazón para que ya no pueda haber ese temor, ese espíritu de cobardía. Vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 33 del verso 7 hasta el verso 8. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirá la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirá. Si tú no hablaras para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.
Aquí el Padre me traía esta otra palabra. Está hablando cuando Dios le dijo a Ezequiel que él iba a ser ese atalaya al pueblo de Israel. Tenía que amonestar el pecado. El Padre lo mandaba a llevar una palabra al pueblo de Israel y lo tenía que hacer porque tenía que ser de ese atalaya. Iba a amonestar el pecado y eso es lo que el Padre hoy demanda de mí, que yo pueda ser ese atalaya, que amoneste el pecado. Cuando me llamaron a confrontar, en ese momento no fui ese atalaya, no amonesté el pecado, porque me acobardé y dije mentiras. Entonces el Padre me dice que en esa área necesito a Elohim, a Dios en mi corazón, porque en esa área todavía no está el Padre en mí. Y el Padre me dice que yo tengo que esforzarme porque el enemigo no se va a quedar quieto, el enemigo va a seguir a ver si yo ya me he esforzado o sigo en la misma condición. Por eso tengo que aprovechar esos momentos que el Padre me muestra que estoy en pecado, que aún me falta para salir a obedecer, para poder cambiar. Porque Ezequiel tenía que llevar la palabra, así el pueblo no quisiera escuchar, así le hicieran cosas malas, lo maltrataran, pero él tenía que cumplir con su labor, que era llevar la palabra, amonestar el pecado. Y eso es lo que el Padre hoy demanda de cada uno de nosotros, que si estamos viendo algo malo tenemos que amonestar el pecado. Porque en ese momento yo dije mentiras para quedar bien con el niño que estaba a mi lado. Entonces en ese momento yo dije una mentira para quedar bien con el hombre, pero delante de los ojos del Padre quedé mal porque dije mentira y me acobardé, no dije la verdad. Y el Padre me dice que por eso necesito cada día más esforzarme, porque yo creía que yo ya no era mentiroso. Pero el Padre me mostró que todavía el espíritu inmundo de la mentira sigue en mí, me tengo que esforzar. Que ya no miento como antes, pero aún hay mentira en mí. Porque cuando yo digo algo, que voy a hacer algo y no lo hago, ahí estoy diciendo una mentira. Porque no estoy cumpliendo lo que yo digo y muchas cosas más. Por eso el Padre me dice que tengo que esforzarme para poder ser de ese atalaya que amonesta el pecado. El Padre me mostraba que si el Padre está conmigo, si yo sé que lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando está en la palabra, no voy a tener temor porque el Padre me está respaldando, porque sé que lo que estoy diciendo está bien delante del Padre. Pero muchas veces viene el temor, es porque hay espíritus inmundos, porque el temor lo producen espíritus inmundos. Entonces yo me tengo que esforzar para sacar al espíritu inmundo de temor, de miedo, que cuando tengo que enfrentar mi algo, entonces me da miedo y no digo la verdad. Y el Padre también me hablaba porque si yo no me esfuerzo, si yo sigo en la misma condición, pues no voy a poder servirle al Padre. Porque el Padre dice que el que sirva al Padre tiene que amonestar el pecado, corregir el pecado. Y en ese momento pues yo no cumplí la palabra, pero el Padre dice que de eso yo tengo que aprender para otras situaciones que se van a venir. Entonces yo ya pueda salir con la palabra y amonestar el pecado, porque el Padre dice que yo no tengo que agradar a los hombres, tengo que agradar al Padre. Si yo sé que lo que la otra persona está haciendo no está bien delante de los ojos de Elohim, de Dios, pues tengo que decirle a través de la palabra que lo que está haciendo no está bien. Y si a la otra persona no le gusta, pues yo ya cumplí con mi deber de decirle. Si la otra persona no hace, ya se arregla con el Padre. Pero yo ya cumplí con el deber de decirle que lo que estaba haciendo no está bien. Y eso es lo que el Padre demanda. Pero muchas veces como los espíritus inmundos entonces vienen a decir, no, pero es que la otra persona se va a sentir mal, pero es que de pronto no va a volver, o se va a enojar con usted. Y eso es lo que vienen a hacer los espíritus inmundos. Y como quiero quedar bien delante de un hombre, pues entonces peco. Pero me llegan las consecuencias. Porque dice que si Ezequiel no amonestaba al impío, no corregía el pecado, el impío iba a morir por su pecado.
Pero esa sangre la iba a demandar de la mano de Ezequiel si él no cumplía con su labor. Y eso es lo que el Padre hoy me dice. Si yo no cumplo con mi deber de amonestar el pecado, me van a llegar consecuencias. Porque estoy viendo el pecado y no lo estoy amonestando. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 32, del 25 al 27. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Adonai Yah, por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Adonai Yah, Jehová, el Elohim, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Aquí el Padre me traía esta otra palabra. Está hablando cuando el pueblo de Israel pecó, que Moisés se fue a recibir las tablas en las que estaban escritas los mandatos y se demoró. Y el pueblo de Israel dice que se hizo un becerro, le dijeron a Aarón que les hiciera un becerro y empezaron a rendirle culto a ese becerro de oro, empezaron a pecar. Entonces cuando Moshe bajó del monte, él vio lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y él se enojó y dice que partió las tablas de piedra en las que estaban escritas los mandatos. Y él destruyó ese becerro de oro que los hijos de Israel estaban adorando, porque ellos dijeron que esos eran los dioses que los habían sacado de la tierra de Egipto y le estaban haciendo fiesta. Y cuando Moshe bajó, dice que él se dio cuenta, él dijo que los que estuvieran por Adonai Yah se juntaran con él. Y los hijos de Leví se juntaron con Moisés. Dice que mataron cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. A los que habían pecado, a los que habían cometido pecado, los tuvieron que matar. Y aquí el Padre me traía esta palabra porque los hijos de Leví no se pusieron a mirar, no, es que son del pueblo, son nuestros hermanos. Ellos de una vez, cuando Moshe dijo que quienes se juntaban por Adonai Yah, por Jehová, ellos se juntaron. Porque sabían que lo que el pueblo de Israel estaba haciendo estaba mal delante de los ojos del Padre. Y eso mismo es lo que el Padre hoy demanda de mí, de cada uno de nosotros. Que si vemos el pecado tenemos que salir a corregir. No importa si es mi mamá, si es mi papá, si es mi hermano, mi hermana. Si yo veo que están haciendo algo malo, pues tengo que salir con la palabra. Que al principio no les va a gustar cuando llega la palabra, porque el Padre dice que al principio la corrección no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero ahí yo estoy ayudando a la persona que está en pecado, porque en ese momento la persona se puede enojar, pero después el Padre, si se esfuerza, el Padre va a hablar a su corazón y va a poder cambiar. Y ahí yo estoy siendo un instrumento del Padre para que otra persona pueda cambiar. Pero cuando yo me quedo callado estoy siendo piedra de tropiezo, porque de pronto la otra persona no sabe que lo que está haciendo está mal. Entonces si yo no le digo que lo que está haciendo está mal, sino que me quedo callado, la otra persona va a seguir pecando. Por eso el Padre me dice que por muy difícil que me sea, así sea mi mamá, que yo diga no, pero es que me da pesar de mi mamá porque de pronto se siente mal. Yo tengo que salir con la palabra, porque tengo que tener ese celo por las cosas del Padre. Y ahí estoy dando ese testimonio que el Padre demanda. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Aquí el Padre me trae esta palabra. Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, si en mí hay temor, es porque estoy siendo un impío, porque no estoy cumpliendo la palabra, porque no estoy haciendo lo que el Padre demanda.
porque dice que el justo está confiado como un león. Y para yo ser justo necesito a nuestro Adón Yahshua Mashiach, a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón, porque Él es el único justo, para poder estar confiado, para no tener temor. Entonces necesito a Elohim, a Dios en mi corazón, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Porque cuando está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no soy yo el que habla, sino el Ruach HaKodesh, el Padre a través de mí, porque estoy siendo instrumento del Padre. Pero cuando soy yo, entonces por eso es que me da temor. Entonces no digo la palabra, no digo la verdad. Y el Padre me mostraba que en ese momento que yo no dije la verdad, cometí doble pecado, porque dije mentiras y fui un cobarde. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos, se van a ir para el infierno. Por eso necesito esforzarme. Y el Padre me dice que de esos errores yo tengo que aprender, porque si se viene otra situación y yo hago lo mismo, pues me va a llegar otra vez castigos, consecuencias. Que al principio no es fácil, porque cuando uno va a llevar la palabra, entonces le da como pena, temor. Pero el Padre dice que todo eso Él lo utiliza para que nos podamos ejercitar. Porque el Padre demanda es que nos podamos ejercitar para que el Padre nos pueda utilizar, porque para eso el Padre nos está formando. Y el Padre me mostraba a mí, que el Padre de ese momento me trae una formación de que si yo veo algo malo, pues tengo que decir la verdad. Y también si yo hago algo que no está bien delante de los ojos del Padre, no puedo ocultar las cosas. Porque yo antes cuando, por ejemplo, hacía daños en la casa, entonces yo ocultaba. Por ejemplo, cuando quebraba un gancho de extender la ropa, entonces yo lo iba y lo escondía por allá en un rincón para que mi mamá no se diera cuenta. Y ahí estaba siendo un mentiroso, el Padre no estaba en mi corazón. Y muchas cosas más que el Padre dice que me tengo que esforzar para que Él pueda venir y habitar en mi corazón. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El Padre también me traía esta palabra, porque en ese momento yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, y aún así lo hice, dije mentiras, y por eso me llegó una consecuencia. Y muchas veces así nos pasa a cada uno de nosotros. Sabemos que mentir, que robar, está mal delante de los ojos del Padre, y aún así pecamos. Porque son esos espíritus inmundos que hay en nuestro corazón, en nuestros corazones, que vienen y tienen legalidad y pueden más que nosotros y nos ponen a pecar. Nos ponen a quebrantar la palabra y como no tenemos esa firmeza, pecamos. ¿Y qué le pegó? Y a mí el Padre me trajo una consecuencia que fue que no puedo leer los días viernes en la Parashá, y también el día lunes me llegó una enfermedad que me dolía todo el cuerpo. Después de que pasó esa semana, el día lunes me llegó una enfermedad que me dolía todo el cuerpo y yo ya no podía más. Entonces el Padre dice que esos son los castigos que llegan a causa de la desobediencia, del pecado. Porque yo en mi opinión pensé, no, eso ya se queda así. Pero delante de los ojos del Padre no se queda así, porque si yo hago algo malo, pues tengo que pagarlo. Entonces me llegó la consecuencia, me enfermé. El Padre no me permitió leer en la Parashá. Y esas son las consecuencias que llegan a causa de pecar. Que yo vea eso como algo simple. Pero si yo no me esfuerzo, si sigo por lo mismo, dice que la corrección va a ir aumentando 7 veces más según el pecado. El Padre me dice que si yo no me esfuerzo, si yo sigo por lo mismo, la próxima vez va a ser más fuerte. Porque en ese momento yo sabía que mentir no estaba bien delante de los ojos del Padre. Pero por quedar bien delante de la otra persona, entonces pequé.
Porque el Padre dice que nosotros estamos aquí no para agradar al hombre, sino al Padre. Pero como aún hay eso en nosotros, aún hay eso en mí que quiero muchas veces agradar al hombre, hacer las cosas para agradar a la otra persona, entonces por eso no confronté cuando lo tenía que hacer. Y el Padre me dice que yo tengo que esforzarme cada día más porque el enemigo va a seguir. Porque dice que el espíritu inmundo sale por un tiempo, pero después vuelve a ver si la casa está barrida y desocupada. Y si el Ruach HaKodesh no está, el espíritu inmundo va y trae otros 7 peores que él. Por eso tengo que esforzarme a obedecer la palabra para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pueda venir y habitar en mi corazón en el área de la mentira. Para que el espíritu inmundo que me causa temor pueda salir y morar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Porque si está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, los espíritus inmundos no se van a poder meter. Pero para eso primeramente tengo que meterme en un proceso, pasar el desierto, pasar pruebas, peleas. Pero como no me gusta pasar las pruebas, no me gusta obedecer la palabra, entonces sigo pecando, sigo por lo mismo. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Elohim, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Padre me traía esta palabra, esto es lo que yo tengo que hacer, someterme a Elohim y resistir al diablo. Cuando yo paso ese proceso, cuando me someto a Elohim y resisto al diablo, va a llegar un tiempo en que Hasatán va a tener que huir, porque ya no se va a poder meter en mi corazón, a causa de que Elohim, de que Dios está en mí. Pero eso no es así por así. Primeramente dice, someteos pues a Elohim, resistid al diablo. Eso es lo que yo tuve que hacer en ese momento, que no lo hice, pero aún tengo tiempo para corregir el pecado. Entonces me tengo que someter al Padre, a la disciplina del Padre, a la ley que el Padre está demandando. Que resistir a los deseos del diablo no es fácil, porque está el deseo de mentir, el deseo de robar, las obras de la carne, esos espíritus inmundos que vienen a causar esos deseos que no son del Padre. Pero para eso necesito la palabra, porque para eso es que el Padre nos da la palabra, y eso es lo que el Padre me mostraba. En esos momentos es donde yo tengo que utilizar la palabra que el Padre me da, porque si yo me sé muchos versos, es para que los sepa utilizar, pero muchas veces me los aprendo, pero no los aplico. Y yo en los versos que me sé, tengo muchos versos de que la mentira no está bien delante de los ojos del Padre. Pero en el momento, no me acordé de esos versos. ¿Por qué? Porque quizá muchas veces me los aprendo es por cumplir. Muchas veces me los aprendo no para que digan él se sabe muchos versos. Pero si no los estoy obedeciendo, de nada me sirve. Porque el Padre me dice que así me sepa nomás uno, pero si yo lo estoy aplicando, eso es lo que el Padre demanda. Aunque sea un verso, 2 versos, si yo los estoy aplicando, el Padre va a hacer en mi vida. Pero como no me quiero someter a la disciplina del Padre, porque digo, no, dejar de mentir es muy difícil. Entonces, si yo hago un daño en la casa y no puedo decir mentiras, entonces le voy a decir a mi mamá y me va a castigar, me va a pegar. Pero el Padre dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparta alcanzará raje, misericordia. Y eso es lo que el Padre demanda, que nos apartemos del pecado. Que sí, a veces pecamos y no nos damos cuenta, pero lo que el Padre demanda es que nos apartemos y no lo volvamos a hacer. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Padre aquí me traía esta palabra. Dice que los cobardes, los mentirosos van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Padre me mostraba que ese día yo dije mentiras y fui un cobarde. Y si yo me hubiera acostado a dormir y al otro día no me hubiera despertado, me hubiera ido para el infierno, porque había dicho mentiras, porque no confronté, fui un cobarde. Y yo investigué la palabra cobarde también en la RAE, dice el significado de cobarde: 1. Pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Hombre cobarde, época de conformismo, cobarde. 2. Hecho de cobardía, agresión, cobarde. Entonces el Padre me permitía ver esto. Dice que cobarde viene, que no tiene valor ni espíritu para afrontar una situación peligrosa o arriesgada. El Padre dice, ¿por qué no tiene valor? Porque no está Elohim, porque no está Dios en esta área. Y necesito esforzarme cada día más, porque necesito al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para poder afrontar, porque eso es lo que el Padre demanda. El Padre dice que entre nosotros tenemos que edificarnos a través de la palabra, corregirnos los errores. Pero si yo no corrijo, si estoy viendo algo malo y no digo nada, estoy siendo un cobarde delante de los ojos del Padre. Y los cobardes se van a ir para el lago de fuego, para el infierno. Y muchas veces digo, no, yo digo una mentira y quedo bien delante de la otra persona. Y delante de los ojos del Padre, ¿qué? Estoy quedando mal delante del Padre. Porque delante de los hombres puedo quedar bien, pero delante de los ojos del Padre no. Porque estoy diciendo una mentira. Porque no estoy cumpliendo con el deber que el Padre demanda a través de su palabra. El Padre también me traía el ejemplo del profeta Isaías, del profeta Jeremías, que a ellos los golpeaban, los maltrataban, porque ellos llevaban la palabra. Ellos amonestaban el pecado, y aún con todo eso, ellos seguían obedeciendo, seguían corrigiendo el pecado, porque eran mandados de parte de Elohim y sabían que iban respaldados de parte de Elohim, de Dios. Que aunque les tocaba tiempos difíciles, ellos seguían y seguían corrigiendo el pecado. Y eso es lo que el Padre hoy me dice. Así la otra persona se enoje conmigo, pero si yo estoy diciendo la verdad y lo que yo estoy diciendo está sustentado en la palabra, pues los espíritus inmundos se van a tener que sujetar. Pero como muchas veces me da temor, entonces está en la palabra, pero como quiero quedar bien delante de los hombres, entonces peco. Y pienso, no, yo digo mentiras y no me pasa nada. Pero sí me llegan consecuencias. Quizá en el momento no me pasa nada, pero con el pasar del tiempo me llegan las consecuencias. Porque el Padre me mostró que ahí en ese momento no me enfermé, pero ya el día lunes me llegó la consecuencia. Y así pasa con el Padre. Muchas veces creo, no, yo estoy bien delante del Padre porque no me he enfermado, porque no me han pasado cosas malas, no me han llegado consecuencias. Pero muchas veces el Padre nos está acumulando el pecado. Y cuando llega la consecuencia, llega fuerte, a causa del pecado que hemos estado amontonando. El Padre también me mostraba que si yo no me esfuerzo y sigo siendo cobarde, mentiroso, va a llegar un tiempo de que si yo no me esfuerzo, va a llegar el decreto de muerte. Porque quizá ahorita es una enfermedad, un dolor de cuerpo, un dolor de cabeza.
Pero más adelante, si yo sigo en la misma condición, va a llegar el decreto de muerte. Porque ahorita puede ser algo sencillo, pero después eso va a ir creciendo, porque el pecado se va acumulando y va creciendo. Así sea algo pequeño que yo diga, que no una mentirita pequeña. Pero el Padre dice que el pecado es como la levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa y va creciendo, y así mismo es el pecado. Así sea una mentirita muy pequeña, pero ahí el enemigo ya tiene legalidad para entrar a hacer. Entonces dice, no, Jacob mintió, entonces pido por él para que le llegue esta enfermedad. El enemigo reclama. Cuando nosotros pecamos, le estamos dando legalidad al enemigo para que vaya delante del Padre y reclame por nosotros. Que el enemigo ha querido hasta aún matarnos, destruirnos. Por la misericordia del Padre, es que el Padre no ha permitido. Porque el Padre nos ha dado tiempo para que podamos obedecer. El Padre nos da una nueva oportunidad cada día. Porque con levantarnos un día más es una nueva oportunidad que el Padre nos da para poder corregir el pecado. Para que podamos cambiar. Que nosotros lo vemos, no, hoy fue lunes, martes, amanecí, me acosté, otra vez me levanté y ya como si nada estuviera pasando. Pero detrás de todo eso es una nueva oportunidad, un día más para poder cambiar, para poder corregir. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 25, del verso 6 hasta el verso 8. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una mayanita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mizcán de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del Cohen, sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Aquí el Padre me traía esta palabra cuando Fines dice que un varón de los hijos de Israel llevó una mayanita a ojos de sus hermanos, a ojos del pueblo. Y cuando lo vio Fines dice que él se levantó en su celo por Elohim, por Dios, cogió una lanza y fue tras el varón a la tienda y los alanceó a los dos. Cuando él hizo eso, dice que cesó la mortandad de los hijos de Israel, porque cortó el pecado. Y eso es lo que hoy el Padre demanda de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Padre estaba esperando de mí. Que pudiera confrontar para poder ayudar a la otra persona. Porque ahí Pinhas no se puso a pensar, no, pero es que es del pueblo de Israel, pero es que es uno de nuestros hermanos. Él de una vez en su celo por Elohim fue y los alanceó. Y eso es lo que el Padre hoy demanda. A Pinhas no le importó si era del pueblo de Israel. Él lo que hizo fue cortar con el pecado. Y cuando él hizo eso, cesó la mortandad. Y eso es lo que el Padre hoy demanda de mí. Que así sea mi mamá, mi papá, mi hermano, tengo que llevar la palabra. Así sea que no les guste, pero tengo que confrontar el pecado, no quedarme callado, porque muchas veces yo creo que quedándome callado estoy haciendo mucho, pero quedándome callado me están llegando las consecuencias es a mí. El Padre demanda que seamos como Pinhas. Él alanceó al varón de Israel que estaba pecando. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer hoy.
alancear el pecado, amonestar el pecado. Ese es un ejemplo que el Padre nos dejó para que podamos cumplir la palabra, para que podamos aprender para qué el Padre nos tiene en este lugar y para qué nos está formando. Porque muchas veces decimos, no, yo vengo a la Quejilá a escuchar la palabra. Pero si no estamos prestando atención, entonces no vamos a tener palabra para cuando veamos el pecado, entonces nos va a dar temor de corregir. Porque el Padre nos tiene aquí trayéndonos palabra para que nosotros la obedezcamos, podamos salirla a obedecer para ser instrumentos del Padre. Porque para eso es que el Padre nos tiene aquí, para ser instrumentos portadores de la palabra, portadores de la verdad. Como Yahshua, como Jesús le dijo a sus discípulos, que ellos tenían que ser luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que el Padre hoy demanda de cada uno de nosotros. Para nosotros ser luz en medio de las tinieblas necesitamos a Yahshua, a Jesús en nuestros corazones, porque Él es la luz del mundo. Y cuando lo tenemos a Él en nuestros corazones, vamos a llevar la verdad, la palabra. No importa la persona que sea, pero si tenemos a Elohim, a Dios en nuestros corazones, vamos a corregir el pecado. Cuando Pinhas hizo eso, cesó la mortandad, porque a causa de la fornicación, el pueblo de Israel estaba muriendo. Había mortandad entre el pueblo de Israel. Y eso es lo que el Padre dice. Hoy yo tengo que amonestar el pecado para que no haya esa mortandad. Porque si yo estoy viendo que la otra persona está haciendo algo malo y yo no digo nada, la estoy matando espiritualmente. Porque no le estoy diciendo la verdad, la palabra. Pero cuando yo entro a corregir el pecado, entro a amonestar con la palabra, va a cesar la mortandad. Y eso es lo que el Padre demanda. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 27, verso 1. Adonai Yah, Jehová, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai Yah, Jehová, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí el Padre me traía esta palabra. Dice que cuando Jehová, cuando Adonai Yah está con cada uno de nosotros, no vamos a temer. Estos fueron los Tehilín, los salmos que escribió el rey David. Él decía eso porque había vivido ese proceso, porque había tenido que huir de cosas, había estado en peligro, pero Adonai Yah, Jehová, había estado con él. Por eso él dijo que si Adonai Yah, que si Jehová estaba con él, ¿de quién él debía de atemorizarse? Porque sabía que Adonai Yah, que Jehová era la fortaleza. Y eso es lo que hoy debemos pensar cada uno de nosotros. ¿Por qué nos da temor hablarle a una persona? ¿Por qué hay temor en mí? Porque no está Elohim, porque no está Dios en mi corazón. También el Padre me traía porque muchas veces el Padre me traía porque antes cuando yo estaba más pequeña, entonces mi mamá hacía cosas sin decirle a mi papá. Entonces yo muchas veces sabía que lo que ella estaba haciendo no estaba bien, pero yo no le decía nada porque me daba temor, me daba miedo que ella me pegara. Entonces yo decía, no, me va a regañar o me va a pegar, me va a castigar. Y el Padre ahora me muestra que a mí me daba temor, era porque no estaba el Padre. Que yo en ese momento yo no me daba cuenta. Porque yo pensaba que con taparla a ella estaba haciendo bien. Porque cuando mi papá llamaba a preguntar cómo les va en la casa, entonces yo decía bien. Y mi papá preguntaba qué estábamos haciendo. Entonces yo decía que estábamos estudiando, que estábamos haciendo las cosas del Padre. Y muchas veces mi mamá era pecando, porque hacía cosas sin el permiso de mi papá. Cuando ella salía y le gustaba algo, ella se lo compraba sin el permiso de mi papá y no le decía nada.
Y a mí me daba temor decirle que eso no estaba bien, porque ella ahí estaba robando, porque esa plata no era de ella, porque ella se iba a retirar y cuando llegaba a la casa se había comprado cosas para ella sin el permiso de mi papá, porque la plata que ella tenía, si la daban era mi papá, y mi papá era el que cuando ella necesitaba algo le daba, pero muchas veces como mi papá no le permitía comprar cosas porque ella no las necesitaba, se las compraba escondidas. Y cuando mi papá preguntaba, entonces yo le decía, no, mi mamá no ha comprado nada. Y el padre me mostraba que ahí yo tenía temor, era porque Adonai, porque Jehová no estaba en mí. Porque el rey David dijo que ¿quién es de atemorizarme? Que Adonai era la fortaleza de su vida. Y eso es lo que hoy debemos pensar cada uno de nosotros. Si Elohim, si Dios está con cada uno de nosotros, ¿por qué nos atemorizamos? Tenemos que seguir obedeciendo para que el Padre pueda traer esta hora, esta luz a nuestros corazones. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 24 hasta el verso 26. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará a su hija y eximirá de atributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Elohim, del Dios viviente? Aquí el padre me traía esta palabra, fue cuando tuvieron una pelea contra los filisteos y salió el gigante Goliat. Todo el pueblo de Israel le tenía temor, tenía miedo a enfrentarse a Goliat porque era un hombre de guerra y era un gigante. Pero cuando David se dio cuenta, el papá lo había enviado que le llevara comida a sus hermanos. Cuando él se dio cuenta, dijo que quién era ser incircunciso, que quería provocar a los escuadrones del Elohim, del Dios viviente. En ese momento, David no se puso a pensar, no, él es un gigante. Él de una vez dijo que quién era ese incircunciso. Porque David tenía a Elohim, a Dios en su corazón. Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como ya sabemos, se había apartado de Saúl y había reposado en David. Los hombres de Israel, los soldados que ya habían estado en guerras, le tenían temor. Porque lo veían alto, lo veían un gigante. Pero a los ojos de David era un enemigo que tenía que derrotar. Un enemigo que estaba provocando a los escuadrones del Elohim, del Dios viviente. Y ahorita vamos a mirar lo que David dijo. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del 32 al 34. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces aquí el padre me traía esta palabra. En ese momento David dijo, yo me voy a enfrentar a ese gigante, porque David no lo veía un gigante, lo veía un enemigo que estaba provocando al pueblo de Israel. Y como Elohim, como Dios estaba con David,
pues él de una vez dijo, yo me voy a enfrentar. Porque el padre ya había estado preparando a David, porque dice que él defendía el rebaño de su padre, a las ovejas. Cuando venía un león o un oso que tomaba algún cordero, dice que David lo defendía. Y eso era lo que el padre necesitaba para su pueblo. Alguien que defendiera las ovejas. Y en ese momento David no se puso a pensar que era un gigante. Lo único que David pensó fue en vencerlo, porque estaba causando temor entre el pueblo de Israel. Estaba causando división, porque el pueblo de Israel del temor entonces se alejaba y no se querían enfrentar a ese gigante. Y lo que el padre me mostraba es que necesitamos ser como David. No como los soldados que tenían temor. Si vemos algo malo tenemos que salir a corregir el pecado. No ponernos a mirar que no, es que me va a mirar mal, o me van a hacer esto, me van a hacer maldades. David no se puso a mirar eso. Lo único que David vio es que tenía que derrotar a ese enemigo, y eso es lo que hoy debemos hacer cada uno de nosotros. David no tenía temor, porque Elohim, porque Dios estaba con él. Y eso es lo que hoy necesitamos cada uno de nosotros. Que Elohim, que Dios esté con cada uno de nosotros para no tener temor, para poder enfrentarnos a esos espíritus inmundos. Porque si no, el padre me mostraba que si no puedo con algo sencillo como con la mentira, con el temor, mucho menos voy a poder con un espíritu inmundo más grande. Por eso el padre dice que tenemos que empezar por algo pequeño y ahí el padre nos va a ir mostrando con qué más pelear. Que David se enfrentó a ese gigante porque ya había tenido experiencia matando al león y al oso. Y Adonai Jehová lo había respaldado, porque nada malo le pasó. Y eso es lo que el Padre hoy nos dice. David primero tuvo que enfrentarse a un león, después a un oso, y después al gigante, a ese gigante filisteo. Y eso es lo que el Padre hoy dice. Así empezamos nosotros, con la mentira, con el robo, y después tenemos que enfrentarnos con otro espíritu inmundo más grande. Pero muchas veces me quiero enfrentar a un espíritu inmundo más grande y no he podido con la mentira. Mucho menos voy a poder con otro. Vamos a ir por último al libro de Job, capítulo 11, el verso 13 hasta el verso 15. Si dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieras que muera en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Aquí el Padre empieza a hablar también a mi corazón. Dice que si dispusieras tu corazón y extendieras a él tu mano, que si hay alguna iniquidad y la echares de ti, no consintieres que muera en tu casa la injusticia, pues vamos a levantar el rostro limpio de mancha. Dice que vas a ser fuerte y nada temerás. Pero para eso primeramente hay que disponer el corazón. Porque dice, si dispusieras tu corazón, extendieras a él tus manos. Primeramente hay que disponer el corazón para que pase esto. Para poder ser fuertes, para no temer. El Padre también me hablaba porque con mi hermana Shelomit, porque yo a ella se la pedí mucho al Padre cuando mi mamá se embarazó de Caleb. Entonces yo quería una niña, que el padre mandó un niño y también le damos gracias al Padre, pero cuando mi mamá ya quedó embarazada otra vez y se dio cuenta que era una niña, pues ella en su rebeldía ya no quería tener una niña. Pero como yo quería, mi anhelo siempre había sido tener una niña, entonces yo me puse muy contento. Y después cuando ya nació, pues
como que me puse más feliz y yo le empecé a regalar así moñas, porque yo decía que yo la quería mucho, porque yo se la había pedido mucho al Padre. Pero lo que el Padre me mostraba es también las ataduras, porque ella no se va a quedar así bebé toda la vida, ella va a crecer. Y cuando crezca, si yo la veo, por ejemplo, robándole monedas al papá, y mi papá pregunta quién me robó estas monedas, y yo sé que fue Chelomir, yo le digo, no, fue Caleb, para que no la castiguen a ella. Entonces, culpo al otro para defender a mi hermana. Y el Padre me dice que eso no es así. Por eso el Padre me dice que me tengo que esforzar, porque puede pasar. Porque los espíritus inmundos como se van despertando, entonces me tengo que esforzar. Si yo la veo a ella haciendo algo malo, tengo que corregirla, no quedarme callado. Porque también muchas veces las ataduras que hay con la otra persona son las que no nos dejan decirle la verdad. Porque como tengo muchas ataduras con ella, entonces si la veo robando, entonces lo oculto. No digo nada. Y aún hasta yo mismo me puedo echar la culpa por defenderla a ella. Entonces no, que me peguen a mí, pero que no le peguen a mi hermana. Y puede pasar, porque eso es lo que hacen los espíritus inmundos. Por eso el Padre me dice que tengo que primeramente cumplir con todo el proceso para poder levantar el rostro limpio de mancha, ser fuerte y no temer, sino que poder confrontar el pecado, no quedarme callado. Y eso es lo que el Padre demanda. Y si hay temor en mí es porque necesito del Padre. Porque se supone que con el proceso que ya llevo, con el tiempo que llevo, es para que ya pueda confrontar el pecado. Pero el Padre dice que eso no es el tiempo que estemos aquí, es la obediencia. Si nos esforzamos y disponemos nuestros corazones, el Padre va a hacer, se va a encargar, es el Padre. Y esta es la palabra que el Padre trae para el día de hoy, que pueda ser de edificación para salir a obedecer, que si vemos algo malo, salgamos a corregir el pecado y no quedarnos callados, porque si no las consecuencias nos van a llegar a nosotros. Entonces vamos a darle gracias al Padre por esta palabra que nos ha permitido compartir. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que nos has permitido compartir, Padre. Hoy te damos las gracias porque muchas veces reconocemos que estamos en error, Padre. Reconocemos que muchas veces estamos queriendo ocultar el pecado de la otra persona, pero las consecuencias nos están llegando a cada uno de nosotros, Padre. Padre, hoy te damos las gracias porque muchas veces nos has sacado del error en que muchas veces estamos, porque creemos que ocultando las cosas estamos haciendo lo bueno, Padre, que estamos ayudando a la otra persona, pero estamos pecando, Padre, y las consecuencias nos están llegando a nosotros, y lo que tú demandas es ser de ese pueblo que se somete a ti, que corrige el pecado, que amonesta el pecado, Padre, y que no permite que el pecado contamine a otras personas, Padre, porque eso es lo que tú demandas, que cada uno de nosotros se pueda esforzar para poder corregir el pecado, porque si nosotros no corregimos ese pecado, el enemigo va a tomar legalidad y va a ir regando la maldad, el pecado, y va a ir contaminando a otras personas, Padre. Hoy te damos las gracias por mostrarnos que muchas veces estamos siendo cobardes, porque no te tenemos a ti en nuestros corazones, Padre, porque tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, no está en cada uno de nosotros, Padre. Tú demandas en la obediencia, que podamos creer y salir a obedecer tu palabra, Padre, porque si nosotros no creemos va a ser imposible. Hoy te damos las gracias por la palabra que nos has permitido compartir, Padre, y por permitirnos estar aquí reunidos como ajín, como hermanos, Padre, compartiendo de tu palabra y edificándonos, Padre, como tú lo estás demandando, que muchas veces venimos aquí y tú nos sacas del error en que estamos, Padre. Te damos las gracias por traernos tu palabra,
vida, Padre, y por mostrarnos que tenemos que ser como tu siervo David, que él no vio al gigante, sino que vio fue un enemigo que tenía que combatir, Padre, y que tenía que combatir y que tenía que luchar contra él porque estaba causando daño entre el pueblo de Israel, Padre, porque estaba causando temor entre los soldados del pueblo de Israel, y él se enfrentó a ese gigante y tú lo respaldaste, Padre. Hoy te damos las gracias por lo que haces por cada uno de nosotros y lo que seguirás haciendo, Padre. Padre, hoy te decimos que estamos aquí como estos siervos, Padre, como estos ojos de los siervos que miran a sus amos, a sus señores, Padre. Eso es lo que hoy estamos haciendo, Padre, diciéndote que necesitamos cada día más de ti, porque sin ti somos nada y nada podemos hacer, porque somos de esos siervos que necesitan, Padre, que necesitamos de tu palabra, Padre, porque tus palabras traen libertad para cada uno de nosotros y las obedecemos, Padre. necesitados de ti, Padre, que como estos siervos que miran a la mano de sus señores, Padre, así estamos hoy cada uno de nosotros, Padre, porque reconocemos que necesitamos cada día más de ti, porque somos de estos siervos necesitados de tu palabra, Padre, necesitados de tus palabras para poder salir a obedecer
gracias porque has sido paciente para con cada uno de nosotros. Has tenido misericordia, Padre. Tú nos dices que debemos sujetarnos como estos siervos, Padre, que tenemos que sujetarnos a tu palabra, ser sumisos, Padre, obedecer lo que tú nos estás diciendo si queremos ser esos siervos fieles que te obedecen en todo tiempo, Padre. Hoy te damos las gracias por la palabra que nos has permitido compartir, Padre, por este momento que nos has permitido, por este mensaje que nos has permitido compartir, Padre, y que seas tú hablándonos este resto de día, Padre. Hoy te entregamos nuestras vidas para que seas tú haciendo ese trabajo en cada uno de nosotros, Padre. Para que seas tú haciendo esa nueva masa, esa nueva vasija de cada uno de nosotros, Padre. Para que podamos retener ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo, ese aceite, Padre. Para que podamos retener tu palabra y ser portadores de tu verdad. Poder ser utensilios de uso honroso, Padre. Porque tú nos dices que en una casa grande hay utensilios, Padre, que unos son para uso honroso y otros para uso deshonroso, Padre. Hoy queremos ser de esos utensilios que son de uso honroso, que tú nos utilizas para traer tu palabra, Padre. Que tú nos utilizas para confrontar el pecado, para amonestar el pecado, Padre. Hoy te damos las gracias por la palabra que has traído en esta hora. Y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón, de Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en acción de toda la generación de gracias. Y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén.